deporte y avanzamos. Existe responsabilidad estatal en la violación de derechos humanos en Venezuela. Así lo afirmó el jurista argentino Santiago Cantón, miembro del panel en la Organización de Estados Americanos para analizar la crisis en la nación suramericana. El diplomático dijo que se debe establecer si dichas violaciones forman parte de un ataque generalizado, sistemático contra la población civil y si hay también responsabilidad individual en dichos hechos. Cantón agregó que de trasladarse las denuncias a la Corte Penal Internacional, Nicolás Maduro u otro dirigente del gobierno podría ir a prisión. Y precisamente hasta ahora vamos a saludar en Buenos Aires, Argentina, a Santiago Cantón, ex secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Señor Cantón, buenas tardes, bienvenido al informativo de NTN 24, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes y muchas gracias por comunicarse. Hay varios esfuerzos en la comunidad internacional para denunciar la violación a los derechos humanos en Venezuela. Hemos registrado en los medios de comunicación, en NTN 24 hemos visto las imágenes de la represión en las calles, de la persecución. Mi pregunta es, ¿cuáles de esos delitos son los que pueden llegar a la Corte con sede en La Haya? Correcto. A ver, nosotros sabemos, todos los que hemos seguido la situación de Venezuela desde hace décadas, como es mi caso, como secretario ejecutivo de ex secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana, y la Comisión Interamericana lo ha dicho reiteradas veces, al igual que la Corte y numerosas organizaciones de la sociedad civil, que existen violaciones a los derechos humanos en Venezuela y que hay violaciones gravísimas a los derechos humanos en Venezuela. Eso no hay duda, y que hay una responsabilidad estatal tampoco hay duda, ya lo ha dicho, reitero, la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Cuál es la diferencia en este caso? La Corte Penal Internacional no busca responsabilidad estatal, busca responsabilidad individual, como cualquier juez penal de nuestros países. Es la Corte que está en La Haya y buscan responsabilidad individual, si hay algunas personas que están violando los delitos de lesa humanidad. Esos delitos están configurados en lo que es el Estatuto de Roma, el Tratado de Roma, que establece que son delitos de lesa humanidad cuando hay un ataque sistemático, existe un plan sistemático o generalizado contra la población civil. Entonces el primer test que uno tiene que encontrar es ese, si esas violaciones a los derechos humanos, que nosotros ya sabemos que existían en Venezuela, configuran también delitos de lesa humanidad según el Tratado de Roma. Y dentro de eso figuran los asesinatos o ejecuciones extrajudiciales, dependiendo de la circunstancia, figura la desaparición forzada, la persecución política, las detenciones arbitrarias, la tortura, y esos son los que nosotros ahora, como un panel de expertos independientes, estamos evaluando a ver si existen, si se configura, si se entra a esa categoría como establece el Tratado de Roma, y en cuyo caso solicitarle a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional o directamente a la Corte Penal Internacional que abra un caso contra algunas personas que ellos determinen en esta situación. Ahora, de dictar la Corte Penal Internacional pues un dictamen desfavorable en contra de estos individuos, ¿qué poder real, factible tendría esta Corte para ejercer ese veredicto dentro de Venezuela? Sí, claro. Bueno, en el día de hoy hay un número de personas, no recuerdo cuántas son, presos, detenidos en La Haya, en una cárcel, por haber cometido delitos de lesa humanidad en sus respectivos países. Estamos hablando de algunos países de África, en fin. Existen personas detenidas, pues ese fue el objetivo cuando se creó la Corte Penal Internacional, que fue un salto jurídico internacional enorme para la humanidad, y ya está funcionando. Nunca funcionan estas instituciones tan rápido y tanto como uno quisiera, pero están funcionando. Hay personas detenidas, hay juicios abiertos, se ha avanzado, se ha condenado, en varios casos, y creo que eso es lo importante para tener presente. En América Latina no hemos tenido ninguna situación en que haya participado aún la Corte Penal Internacional, pero por eso estamos viendo si en este caso de Venezuela y estas violaciones que hemos recibido información en los últimos años configuran los delitos de lesa humanidad que establece el Tratado de Roma. Usted lo ha dicho, y hemos visto a organizaciones civiles llevar expedientes a La Haya. Hemos visto a dirigentes políticos y también defensores de derechos humanos, como por ejemplo la esposa del preso político Leopoldo López. Y recientemente, esta semana, lo hizo la fiscal general de la República, destituida por el gobierno de Nicolás Maduro, Luisa Ortega Díaz.
Escuchando su respuesta y viendo este escenario, entonces sí es posible que se pueda sentar ese primer precedente en América Latina. ¿Es viable, aunque pueda ser tardío? Sí, claro, justamente por eso se está haciendo, por eso lo está haciendo. Cualquier persona puede llevar una denuncia, cualquier organización de la sociedad civil puede llevar una denuncia a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional para que haga una investigación preliminar y luego habrá un caso. Aparte, también pueden llevar a algún Estado miembro. En ese caso va directamente a la Corte Penal Internacional para que se abra un caso. O el mismo Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que ha habido solamente 1 o 2 casos en que lo ha hecho el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Pero sí se puede acudir a la Corte Penal Internacional. Luego va a depender que la Corte decida que esa información que ha recibido puede configurar que hay un fundamento razonable, técnicamente hablando, un fundamento razonable para que existan delitos de lesa humanidad según el Tratado de Roma. Y ahí abre una investigación. Esa investigación es como cualquier juicio en nuestro país, con derecho de defensa, con todas las garantías que tienen que tener, y si un jurado internacional compuesto por jueces de todos los países que son Estados miembros de la Corte Penal Internacional determina que en efecto existió un delito de lesa humanidad, esa persona es condenada y puede ir presa en La Haya. Esa es la realidad del funcionamiento del sistema que está funcionando actualmente y que nosotros como panel independiente, y creo que es importante destacarlo, somos un panel independiente configurado por la OEA. Esta es la primera vez en la historia, a nivel mundial, no hay ninguna otra región que lo haya hecho, que se crea un panel independiente para evaluar si existen delitos de lesa humanidad y llevarlos a la Corte Penal Internacional. Creo que es un paso enorme de la OEA que tiene que ser valorado de esa manera gracias al secretario general Luis Almagro. Se nos acaba el tiempo, pero no quiero dejar de preguntarle. En tiempo, en calendario, ¿es posible plantearlo en un lapso? ¿Cuál sería desde el momento en el que se lleva la denuncia hasta que se toma una decisión? A ver, en primer lugar, nosotros calculamos en un mes o un mes y medio poder terminar con la evaluación del panel independiente. Luego va a depender del secretario general que lo presente a la Corte Penal Internacional, a la Fiscalía. Es de esperar que eso se haga rápidamente, no se tiene eso sí, no debe demorarse mucho. Y ahí depende quién lo envía. Reitero, si es un Estado miembro, directamente va a la Corte Penal Internacional y se tiene que abrir el caso. Si es a la Fiscalía, porque lo presenta ya sea el secretario general o una tercera persona, ahí la Fiscalía puede abrir un caso, una investigación, puede empezar una investigación preliminar y eso puede demorarse mucho tiempo. Depende de quién lo envíe. Queremos agradecer a Santiago Cantón, exsecretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por habernos acompañado en el informativo en NTN 24. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.